¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Al leer primera y segunda de Tesalonicenses, nos podemos dar cuenta de que no existe otro libro en el Nuevo Testamento que hable tanto acerca de la segunda venida de Jesucristo. Hay otros libros como Pedro, como los Corintios, como Tito, que hablan de la segunda venida de Cristo, pero tratándose de segunda de Tesalonicenses, en todo el libro, en todo, cada capítulo hay una alusión, hay una mención de la segunda venida de Jesús. Y uno tiene que preguntarse, como estudiante de la Biblia, ¿por qué Pablo le dio más énfasis, más relevancia, más importancia al tema de la segunda venida de Cristo a las iglesias de Cristo de Tesalónica? Uno tendría que preguntarse por qué. Y tantas predicaciones de Pablo, tantas enseñanzas de Pablo acerca de la segunda venida de Cristo, eso despertó en la iglesia en Tesalónica una esperanza viva, cierta, segura en la segunda venida de Jesús. De hecho, el libro en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 se deja ver inmediatamente el tema de la esperanza. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2, versículo 3, Pablo le dice a la iglesia joven de Tesalónica, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí comienza Pablo a hablarles acerca de la esperanza que la iglesia de Cristo en Tesalónica tiene puesta en la venida del Señor Jesucristo. En el capítulo 1, verso 10, pasen al verso 10, repite la idea, y esperar de los cielos, a su Hijo. Entonces, la iglesia en Tesalónica esperaba ansiosamente el regreso de Jesucristo desde los cielos con los ángeles de su poder en llama de fuego, con voz de trompeta y con voz de arcángel. Era tan cierta y tan viva la esperanza de los tesalonicenses que ellos pensaron de estar vivos para la segunda venida de Cristo. Así de cierta, de viva, tenían los tesalonicenses en la esperanza de Jesús. Mira en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, en los versículos 15 al 17, se nos deja ver esa esperanza viva, esa seguridad, esa certeza que estos hermanos tenían en la segunda venida de Jesús. En el capítulo 4, versículo 15, Pablo les dice a ellos, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Ahí está. Esa era la certeza de ellos. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Ellos estaban segurísimos, estaban convencidos de que iban a estar vivos
hasta la venida del Señor. Es decir, que para ellos el Señor estaba a la puerta. En el versículo 17, mira, dice lo mismo. Mira el 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Es decir, que Pablo y la iglesia en Tesalónica tenían la certeza de estar vivos hasta la venida del Señor. ¡Qué esperanza! Pero ¿qué sucedió? Lo que sucedió es que entraron en la iglesia de Cristo en Tesalónica falsos maestros, falsos espíritus, falsas enseñanzas, falsas cartas de los falsos maestros que estaban anunciando que la venida de Cristo ya se había efectuado. Imagínate el asombro de los tesalonicenses, imagínate la perturbación de los tesalonicenses, la confusión para ellos que causó esa noticia. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 2, dice el segunda de Tesalonicenses 2:2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, y aquí está, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta nuestra, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. La noticia de que el Señor ha llegado causó alarma en la iglesia de Cristo en Tesalónica. Recuerden que cuando llegaron los falsos maestros a la ciudad de Efeso, donde se encontraba el joven Timoteo, también estos falsos maestros estaban anunciando que la resurrección de todos los muertos ya se había efectuado. Y si la resurrección de todos los muertos ya se había efectuado, entonces el Señor ya vino, entonces ya tenemos el cielo nuevo y la tierra nueva y la herencia incorruptible. Y eso causó trastorno. Mira segunda de Timoteo para recordártelo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 17 y 18. Dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 17 y 18, y su palabra, la palabra de los falsos maestros, carcomerá como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. La fe de algunos creyentes estaba siendo trastornada por estas enseñanzas herejes, erróneas, en cuanto a la resurrección de los muertos, que ya se había efectuado. Cuando uno llega a las iglesias de Cristo de Asia, allá en primera y segunda de Pedro, los falsos maestros que se introdujeron en la iglesia estaban negando la primera venida de Cristo y por implicación estaban negando la segunda venida de Cristo. Entonces, hermanitas y hermanitos, en esta noche, colócate en los zapatos, en las sandalias de estos hermanos que están esperando al Señor Jesucristo. Y de repente se levanta un profeta y te dice, el Señor Jesucristo ya regresó. Imagínate
hermanos que están esperando la resurrección de los muertos y el juicio final, y te llega una carta diciéndote que esa resurrección ya se efectuó, la resurrección de todos los muertos. Y puedes imaginarte estar esperando la segunda venida de Cristo y falsos maestros llegan a tu congregación y te vienen a decirte que el Señor no va a venir. Y de hecho, no vino en su primera venida y tampoco va a venir en su segunda venida, negando la primera y la segunda venida de Jesucristo. Y la iglesia en Tesalónica no estaba exenta o al margen de todo esto. Dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ellos están esperando la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ellos esperaban al Señor en el aire para reunirse con el Señor y estar siempre con el Señor. Ellos esperaban este encuentro, esta reunión con el Señor Jesucristo viniendo desde el cielo. Eso Pablo les explicó o les enseñó en su primera carta. Mira el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses sobre esta reunión que la iglesia en Tesalónica esperaba tener con el Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Pablo dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que resucitaron de los muertos, en las nubes para recibir, ese es el encuentro, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. La esperanza de los tesalonicenses es recibir al Señor Jesucristo en el aire y así estar para siempre con el Señor. Esa es la esperanza de ellos. Luego en el capítulo 5, en el versículo 10, Pablo dice en Primera Tesalonicenses 5:10, hablando de Cristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, y aquí está, vivamos juntamente con Él, y así estaremos siempre con el Señor. Esa era la esperanza. Vivir juntamente con Jesucristo, estar juntamente con Jesucristo para siempre, reunidos. Esa era la esperanza de ellos. Por eso, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, comienza con, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, comienza con, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Ese es el evento. La iglesia está esperando la segunda venida de Cristo para reunirse con el Señor, vivir juntamente con el Señor, estar siempre con el Señor y ver al Señor tal como Él es. Esa era la esperanza de ellos. ¿Se entiende, cierto? Pero, aquí viene la perturbación. Aquí viene el engaño. Dice el texto bíblico, versículo 2. El versículo 1 termina, os rogamos, hermanos. Os rogamos, hermanos. O en otras palabras,
les exhortamos, hermanos. ¿Qué cosa? Versículo 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. La iglesia de Cristo en Tesalónica no debía de cambiar sus convicciones, no debía cambiar su forma de pensar, no debía cambiar su manera de creer en la esperanza de la segunda venida de Cristo. Y Pablo les dice, no os conturbéis. Y menciona 3 medios de comunicación que los hermanos de Tesalónica habían recibido. Seguramente de falsos maestros o de hermanos que estaban interpretando mal las cosas. Porque dice, número 1, mira el versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu. Ni por espíritu. Eso significa de personas que se levantaban en la iglesia diciendo, el Espíritu Santo dice esto. Eso sucedió mucho en 1 Corintios 14, sucedió mucho en 1 Juan capítulo 4. Y parece cuando Pablo dice, no os conturbéis ni por espíritu, tiene una referencia a hermanos o falsos maestros que afirmaban ser inspirados por el Espíritu Santo, afirmaban de que el Espíritu les había hablado a ellos. Y Pablo dice, no se dejen engañar, no se dejen perturbar ni por espíritu. La palabra espíritu también puede ser por una profecía. Alguien en la iglesia pudo haberse levantado y pudo haber profetizado y pudo haber dicho, el Señor ya vino. Imagínate la iglesia reunida en un lugar y se levanta un hermano y dice, hermano, tengo algo que decirles de parte del Espíritu de Dios. Y todos, el Señor ya vino. ¡Wow! Eso estaba pasando. Eso estaba sucediendo en el primer siglo. Por eso en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, en los versículos 19, 20 y 21, dice esto. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19, 20, 21. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, pero examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Había que examinar los espíritus? Por supuesto. ¿Había que examinar las profecías? Por supuesto. Es lo mismo que dice 1 Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Lo que la iglesia de Cristo en Tesalónica tenía que hacer era examinar si el espíritu que hablaba era el espíritu de verdad o el espíritu de error, era el espíritu de Dios o era el espíritu del mundo. Examinarlo todo. Examinen las profecías. Entonces, a la iglesia en Tesalónica estaba siendo perturbada, desorientada y extraviada de su forma de pensar por espíritu.
por alguien que alegó decir el Espíritu Santo dice esto, o pretendió decir una profecía, esto dice el Señor. El Señor nunca lo dijo. El Espíritu Santo nunca lo dijo. Usted sabe que en este tiempo también suceden estas cosas. Yo miro a Leonel y miro a Olguita y ellos sonríen porque ellos vivieron también esto. Cuando en la iglesia se levantaba a alguien y decía, esto es lo que manda el Señor, esto es lo que dice el Señor, y el Señor nunca lo mandó y el Señor nunca lo dijo. Y la iglesia decía amén. Pero aquí Pablo dice, examínenlo todo. Luego volvamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2. 2 Tesalonicenses capítulo 2. La otra forma de comunicación tiene que ver, miren el 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra. Aquí, por palabra, tiene que ver con alguien que se paró a comunicar una palabra de Dios, una palabra de parte del Señor. Recuerdan que en Primera de Tesalonicenses, Pablo dice en el capítulo 4, verso 15, mira, Primera Tesalonicenses 4:15, miren por favor, Primera de Tesalonicenses 4:15, Pablo le dice a la iglesia, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Así que también se levantaba otro en la iglesia diciendo exactamente lo mismo. Se levantaba diciendo, estos les decimos en palabras del Señor. ¿Cuál? El Señor ya vino. La resurrección de Cristo, la resurrección de los muertos ya se efectuó en palabras del Señor. Imagínate el trastorno en los hermanitos. Imagínate la perturbación en los hermanitos, la alarma. Oye, ¿sabes que se levantó tal hermano y habló de parte del Señor, que el Señor Jesucristo ya vino? Y se levantó otro hermano en Efeso diciendo de parte del Señor que la resurrección de los muertos ya se efectuó. Y trastornaban la fe de los cristianos. No se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ya sea por espíritu o por palabra. Y la tercera forma de comunicación, estoy en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, y aquí está la tercera, ni por carta como si fuera nuestra, ni por carta. Imagínate, llegan dos personas a la iglesia en Tesalónica con un mensaje, con una carta. Y la carta estaba diciendo que el Señor Jesucristo ya vino, que la resurrección de los muertos ya se efectuó. ¿Y esta carta de quién es? De los apóstoles. Y no era de los apóstoles. Y no era autorización de los apóstoles. Como si fuera nuestra. No os conturbéis, ni por carta como si fuera nuestra. Por eso, algunas cartas apostólicas llevaban la firma, llevaban el sello del apóstol. Es por eso. Mira el capítulo 5, capítulo 3, versículo 17 de 2 de Tesalonicenses. Capítulo 3, verso 17. Dice el apóstol Pablo, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Las cartas mías traen mi sello. Las cartas mías traen mi firma. Por eso se firmaron las cartas. Ah, esta es de Pablo, es auténtica, es inspirada por el Espíritu Santo. Este es un embajador de Cristo. Pero llegaban otras cartas
haciéndose pasar por cartas apostólicas, por cartas inspiradas por Dios, por cartas autoritativas. Y no eran cartas apostólicas, no eran cartas autoritativas, no eran cartas con la firma de los apóstoles. Entonces, los falsos maestros usaban todo medio de comunicación para transmitir, para hablar, para comunicar todos sus errores en cuanto a la segunda venida de Cristo, por espíritu, por palabra y por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. En el sentido que el día del Señor está cerca. El Señor está cerca. El Señor está a la puerta, pero aún no ha venido. Aún no ha llegado. Aún no ha venido. Aún no ha llegado. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Versículo 3. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Nadie os engañe en ninguna manera. Ahí está el mensaje. No se dejen engañar de ninguna forma, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. No se dejen engañar, Iglesia de Cristo de Tesalónica. No se dejen engañar. Tratarán de engañarlos, pero no se dejen engañar. Aunque la persona diga que está hablando por el Espíritu Santo, aunque la persona diga que está hablando de parte del Señor, aunque la persona diga que su carta es inspirada por Dios y es apostólica y tiene autoridad, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Uno podría pensar, aquí hay un versículo clave, hermanos míos. Mira el capítulo 2, verso 15. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Miren. Así que, hermanos, estar firmes. Y aquí viene. Y retener la doctrina que habéis aprendido. Ellos tienen que retener la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La única doctrina que ustedes tienen que oír, la única doctrina que ustedes deben retener, ya sea predicada o por carta, la nuestra, la de los apóstoles, los de los santos hombres de Dios que hablaron y escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Que nadie os engañe. La única doctrina que debemos oír, la única doctrina que debemos retener, la única doctrina que tenemos que seguir es la doctrina de los apóstoles, ya sea predicada o escrita por carta. Es la única doctrina que tenemos nosotros, para que nadie os engañe. Amén, hermanitos. Cuando Jesús dio el sermón allá en el Monte de los Olivos, cuando los apóstoles le mostraron los edificios del templo, y Jesús les dijo, de cierto digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y los apóstoles le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas?
¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Se acuerdan? Ya estudiamos eso. ¿Qué fue lo primero que Jesús les dijo? En Mateo 24:4. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes prodigios y señales, que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos de Dios. Y Pablo está diciendo exactamente lo mismo, que nadie os engañe en ninguna manera, que nadie os engañe, aunque alguien venga diciéndoles que habla por el Espíritu de Dios. No, probemos los espíritus si son de Dios y no creamos a todo espíritu, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Uno se preguntará en esta noche, ¿cómo podemos probar los espíritus? El apóstol Juan dice en Juan capítulo 4, versículo 6, nosotros, los apóstoles, somos de Dios. El que es de Dios nos oye. ¿A quién? A los apóstoles. El que no es de Dios no nos oye, a los apóstoles. En esto conocer el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de verdad lo tienen los apóstoles. La iglesia de Cristo, nosotros oímos únicamente a los apóstoles. Creemos únicamente a los apóstoles. Seguimos la doctrina únicamente de los apóstoles, porque los apóstoles son de Dios, porque ellos recibieron el espíritu de verdad, el espíritu que los guió a toda la verdad y a toda la justicia, el Espíritu Santo. Porque los apóstoles son los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso Pablo aquí, en el capítulo 2, versículo 15, dice, así que hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. ¿Qué doctrina debemos retener? ¿Qué doctrina los tesalonicenses aprendieron en cuanto a la segunda venida de Cristo? Dice, sea por palabra o por carta nuestra. Todo lo que han hablado los apóstoles, todo lo que escribieron los apóstoles, es palabra de verdad, es palabra de Dios, es palabra de los santos hombres de Dios que hablaron y escribieron por la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Nadie os engañe en ninguna manera. Que nadie os engañe, hermanos míos. Ustedes no saben la tristeza que siento cuando hermanitos de la iglesia se acercan y me dicen cosas que escucharon por internet, que escucharon en YouTube, que escucharon en Facebook. Y yo digo, ¿qué pasa con estos hermanitos? Dios mío, me da tristeza a mí. Hermanitos que se acercaron y nos dijeron, no podemos, tenemos miedo de colocarnos la tercera vacuna y la primera vacuna, porque está la marca de la bestia, el 666. Dios santo, digo yo. ¿Cómo se engaña al pueblo de Dios? Y Jesús y los apóstoles nos dicen una y otra vez, nadie os engañe en ninguna manera. Que nadie nos engañe. ¿Por qué? Volvamos a nuestro texto bíblico en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Es decir, antes que venga el Señor Jesucristo, algo tiene que suceder. Eventos tienen que ocurrir. Vea bien esto. Porque no vendrá el Señor, no vendrá con voz de arcángel, no vendrá con trompeta de Dios,
no descenderá del cielo, no vendrá en llama de fuego, no vendrá sin que antes sucedan algunos eventos. Ahí lo dice. No vendrá. Nadie os engañe. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía. La apostasía, mis hermanos. La palabra para apostasía tiene que ver con negar la doctrina, abandonar la doctrina, apostatar de la doctrina, desviarse de la doctrina, ir en contra de la sana doctrina. Eso es apostasía. La apostasía tiene que ver cuando se niega la verdadera doctrina, se apartan de la verdadera enseñanza, abandonan la verdadera enseñanza, abandonan el camino de la verdad, abandonan el camino recto, abandonan el camino de la justicia. Eso es apostasía. Y el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Eso significa que van a haber hermanos que van a apartarse de la verdad, que van a negar la verdad, que van a desviarse de la verdad. Antes que venga el Señor, va a haber una rebelión, va a haber una oposición, va a haber un levantamiento contra el Señor, contra su sana doctrina, contra su santa palabra. De hecho, en primera de Timoteo, capítulo 4, el Espíritu Santo de la verdad advirtió eso de la apostasía. Dice primera Timoteo capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, recuerden anoche el estudio de Daniel, los postreros tiempos comenzaron con la primera venida de Cristo, continúan hoy día los posteriores tiempos hasta la segunda venida de Cristo. Los posteriores tiempos comenzaron con el nacimiento de Jesús allá en la tierra de Belén. Los posteriores días comenzaron con la primera venida de Jesucristo y continúan hoy día. Y Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores días, posteriores tiempos, algunos, anota esa palabra, algunos, no todos los cristianos, no todos los fieles, no todos los creyentes, sino que algunos apostatarán de la fe. Ahí está la palabra, apostatarán, se desviarán de la fe, se desviarán de la doctrina, se apartarán de la doctrina, naufragarán en la doctrina, dejarán la doctrina de la verdad, la doctrina de la justicia, la doctrina del camino recto. Algunos negarán la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles, escuchando a espíritus engañadores y escuchando doctrinas de demonios. Hay doctrinas de demonios. Hay espíritus engañadores. Lo hay. Por si acaso, hermanitas y hermanitos, un consejo. Haciendo un estudio de apostasía, usted sabe cuándo
¿En qué momento comienza el cristiano a apartarse y a desviarse de la verdad, de la justicia, del camino recto? ¿Sabes tú cuándo comienza la apostasía en el cristiano? Dice el versículo 1, y mira la palabra oír, oír. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando. Cuando comienzas a escuchar doctrinas de demonio, doctrinas erróneas, doctrinas herejes, doctrinas de la mentira, doctrinas del engaño, hay doctrinas del engaño, hay doctrinas diabólicas, hay doctrinas de demonio, y los cristianos oyen esas doctrinas y por eso se apartan, por eso abandonan la fe, abandonan el camino recto, abandonan el camino de la justicia, porque escucharon espíritus que no tenían que escuchar. Mira segunda de Timoteo capítulo 4, por favor. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios, Timoteo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Timoteo, que prediques la palabra, Timoteo, que intes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué Timoteo tiene que predicar la palabra? ¿Por qué Timoteo tiene que reprender, tiene que exhortar la palabra? Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, la gente no va a soportar, no va a querer escuchar, no va a querer recibir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Ahí comienza la apostasía, cuando el cristiano comienza a oír otras doctrinas, quiere escuchar otras cosas. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La idea es que habrá cristianos que querrán oír lo que ellos quieran oír y buscarán predicadores, buscarán maestros que les prediquen lo que ellos quieren predicar. En otras palabras, personas que buscan predicadores que les digan lo que ellas o ellos quieren oír. Y los falsos maestros, como no son tontitos, le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Y todos contentos. Versículo 4. Aquí está. Y apartarán de la verdad. Y apartarán de la verdad el oído. Y se volverán a las fábulas. Ahí comienza la apostasía. Cuando apartamos de la verdad el oído, cuando ya no queremos escuchar la verdad, no queremos oír la verdad, no queremos recibir la verdad, porque todo esto tiene que ver, todo este engaño, toda esta mentira, toda esta falsedad está en contraste con la verdad. Mira, volvamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. No vamos a ver este versículo, mira, pero mira, ahí está. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por cuánto? ¿Por qué se van a perder? Por cuanto no recibieron
el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Yo no voy a analizar ese texto esta noche, pero es esto. ¿Te gusta la mentira? ¿Te gusta oír el engaño? ¿Te gusta oír la falsedad? Mírame, por favor, mírame. Y Dios te dice, ¿te gusta la mentira? Toma, te envío un espíritu para que sigas creyendo la mentira. ¿Te gusta mucho la mentira? Yo, para que sigas creyendo la mentira. Por no creer en la verdad, por no aceptar la verdad, por no tener un amor por la verdad. ¿Decidiste amar la mentira? Dios mismo envía un espíritu engañoso para que sigas creyendo en esa mentira. Eso lo vamos a analizar cuando lleguemos a ese texto. Capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con ustedes os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel eunuco, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La pregunta que se tiene en mente, y aquí entramos a lo difícil. ¿Quién es el hombre de pecado? ¿Quién es el hijo de perdición? Que se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios y es objeto de culto, de adoración. Lo que voy a decir en esta noche es que este hombre de pecado, este hijo de perdición, se levanta contra todo lo que se llama Dios. Por eso hemos dicho en las cartas de Juan que pecar es levantarse contra Dios, es oponerse a Dios, es ser un enemigo de Dios. Y a este hombre de pecado también se le identifica como hijo de perdición. Cuando se dice hijo de perdición, pensé en Judas, Juan capítulo 17, porque a Judas se le llamó hijo de perdición. ¿Qué significa esto? Que este hombre de pecado, este hijo de perdición, está destinado a la perdición y a la destrucción. Y vamos a ver que en el Nuevo Testamento hay personas que están destinadas para la perdición y para la destrucción. Lo que tenemos que ver con cautela
y con mucha humildad es identificar si el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se levanta y que se opone contra Dios y que es objeto de culto, de adoración y que se sienta en el templo de Dios, lo que tenemos que identificar es si estamos hablando de una persona real, de carne y hueso, o estamos hablando de una personificación de la maldad, del engaño, de la mentira que comenzó en el primer siglo. Eso es lo que vamos a estudiar con cautela. ¿Por qué digo esto, hermanito? Porque este hombre de pecado, porque este hijo de perdición, porque este hombre que se sienta en el templo de Dios, los tesalonicenses sabían de quién Pablo estaba hablando. Mira el versículo 5, mira el 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Se acuerdan que yo se los dije? Ok, versículo 6. Versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene al hombre de pecado, al hijo de perdición, al que se sienta en el templo de Dios. Ustedes saben, cuando yo estaba con ustedes, acuérdense que yo les decía esto. Ustedes saben que lo detiene a ese hombre de pecado, a ese hijo de perdición. También tenemos que contestar la pregunta, ¿qué es lo que estaba deteniendo a este hombre de pecado para que se manifestara? Porque aún no se había manifestado en su totalidad. Porque dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Entonces, el hijo de perdición, el hombre de pecado, no sabemos en estos momentos quién es, pero Pablo sabe quién es y los tesalonicenses también saben quién es. 2, ¿quién detiene a este hombre de pecado, a este hijo de perdición? Pablo lo sabe, los tesalonicenses también lo saben. Nosotros también queremos saberlo. Ahora, ¿por qué he pensado que no estamos hablando de un hombre de carne y hueso? Aunque los artículos, él se refiere a una persona masculina. Pero ¿saben por qué? Porque a ese hombre de pecado, a ese hijo de perdición, a ese inicuo, ¿quién lo va a matar? ¿Quién lo va a destruir? ¿Y cuándo lo van a matar? Versículo 8. ¿Quién lo va a matar y cuándo lo van a matar? ¿Cuándo lo van a destruir a ese? Entonces se manifestará aquel inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, a quien el Señor Jesucristo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, hermanitos, es interesante esto, es muy interesante. Pablo sabe quién es el hombre de pecado, quién es el hijo de perdición, que se sienta en el templo, se hace pasar por Dios, es objeto de culto. Pablo sabe quién es. Los tesalonicenses también saben quién es. 2, Pablo sabe quién al presente lo detiene. Los tesalonicenses también saben quién al presente lo detiene, hasta que sea quitado de una vez por todas y se manifieste aquel inicuo a quien el Señor matará con el resplandor de su venida. ¿Cuál es mi complejidad? Si este hombre de pecado vivió en el tiempo de Pablo y en el tiempo de los tesalonicenses, como se ve, ¿cómo el Señor lo va a matar en su segunda venida
¿cómo el Señor lo va a destruir en su segunda venida? ¿Significa eso entonces que ese hombre de pecado, si está vivo, si ese hijo de perdición está vivo, entonces tendría más de 2000 años? Estaría vivo todavía, porque va a ser destruido únicamente con la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿estamos hablando de un hombre o estamos hablando de otra cosa? Continuamos el próximo jueves. Va a estar bueno. ¿Quién es el hombre de pecado? ¿Quién es el hijo de perdición? Pablo sabe, los tesalonicenses saben qué es lo que lo detiene al presente. Pablo lo sabe, los tesalonicenses también lo saben. Lo único que sabemos nosotros que va a ser el Señor quien lo va a destruir con el resplandor de su venida y con el espíritu de su boca. Y todo otro que sabemos que este hombre de pecado, este hijo de perdición, este engaño, esta mentira, detrás de él está Satanás. Mira el versículo 9. Nuevamente la palabra inicuo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es decir, que quien está detrás de esta mentira, de este engaño, de esta falsedad, de este hijo de perdición, de este hombre de pecado, Satanás está detrás de él. Pero el Señor va a destruirlo con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Hermanos, lo que les puedo rogarles en esta noche, en el capítulo 2, versículo 15, 2:15, por favor. Así que, hermanos, 2:15, así que, hermanos, estar firmes, Iglesia de Cristo, estemos firmes y retengamos la doctrina que hemos aprendido por palabra y por carta de los apóstoles. Lo único que puede darnos firmeza y darnos fortaleza es que sigamos aprendiendo y sigamos reteniendo la verdadera doctrina de Cristo, escrita y predicada por los santos hombres de Dios, los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo. Retengamos la doctrina y así nadie nos va a engañar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de los propios apóstoles. Que Dios me los bendiga. Busca primero